Buenos días a los presentes y a los de Facebook y a los de YouTube. Eh, Iniciamos nuestro ciclo de conferencias, iba a iniciar la semana pasada, pero hubo un problema. Entonces iniciamos realmente hoy. Nuestro invitado es Gerardo Acosta, es investigador del Instituto de Matemáticas en el área de topología. Realizó su doctorado aquí en el Instituto, en Ciudad de México, y un postdoc en Estados Unidos. Y pues esperamos saber qué nos platicas. Birmingham, Alabama. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues esta plática es como una intersección entre la teoría de números y la topología. Yo era de los que también pensaba que esas ramas de la matemática iba cada quien por su lado y que no había intersección en las dos áreas y que, pues bueno, cada una tiene resultados bonitos, pero haber encontrado que sí hay intersección y que sí hay cosas interesantes, pues es el objetivo de esta plática, ¿no? O sea, me encontré con cosas que considero que son bonitas y espero que también ustedes las vean así. Ya al final de la plática, si me da tiempo, les puedo contar cómo se caí en hacer investigación en ese tipo de cosas. Bueno, pues la letra n, como siempre, va a representar los números naturales a partir del 1, y si pongo n con un subíndice 2, quiere decir que cuento a partir del 2. Y ese es el conjunto que más voy a estar ocupando, n2. Y la notación clásica de divisibilidad, n divide a m, si la m es un múltiplo de la n, y este simbolito va a ser el máximo común divisor de la n y la m, o sea que el único número entero, bueno, natural, que divide tanto a la n como a la m, y que es múltiplo de toda cosa que divida tanto a la n como a la m. Y nos enseñan el máximo común divisor, aunque la notación puede que no sea con paréntesis redonditos en vez de con paréntesis así, ¿no? De menor que y mayor que. Y voy a ver al principio de progresiones aritméticas. Entonces, si tengo dos naturales A y B, el simbolito este, P a B, significa la progresión aritmética que empieza en el segundo que ponemos y salta lo primero que ponemos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es B, B más A, B más 2A, B más 3A, B más 4A, y así me la voy llevando, ¿no? Entonces, este es un conjunto infinito. Y bueno, en 1959, Gollum lo que hizo fue mostrar que, si me fijo en esas progresiones aritméticas, en donde el punto de inicio y el salto que damos son primos relativos, entonces la familia que se forma es una base para una topología de los naturales. La topología hoy es muy común denotarla como tau de G. Y al espacio topológico n de los naturales con esa topología, hoy le llamamos el espacio de Gollum. ¿De acuerdo? Entonces, es importante aquí notar eso, ¿no? El punto de inicio y el salto deben tener máximo común divisor igual a 1. Bueno, en el conjunto de naturales hay muchas topologías. Voy a hablarles de dos en esta plática y voy a empezar con esta, que es la de Gollum. Como espacio topológico, pues es de Hausdorff, o sea, puntos distintos viven en abiertos que son ajenos. Es conexo, o sea, los únicos abiertos y cerrados son el vacío y el total. No es T2 y medio. T2 y medio quiere, sí ser T2 y medio quiere decir que puntos distintos viven en abiertos cuyas cerraduras son ajenas. Entonces aquí van a haber dos puntos distintos, de manera que no se pueden poner en abiertos con cerraduras ajenas. O bien cualesquiera dos abiertos que los tengan, al cerrarlos se intersectan, ¿no? Las cerraduras. ¿Y qué más? Bueno, y todo abierto no vacío de ese espacio es infinito, porque todo abierto no vacío se come una progresión aritmética. Y dije que las progresiones aritméticas como conjuntos pues son infinitos. Ahora voy a tomar también a los múltiplos de un natural, y ese le voy a denotar como M de A. Ay, lo que aparece aquí, ¿no? El M de A. ¿Qué sabemos de esos conjuntos? Bueno, cuando P es un número primo, el M de P, los múltiplos de un número primo, forman un conjunto cerrado en ese espacio topológico, no tiene interior. Y bueno, y ahora vean, por ejemplo, qué podemos hacer. Ay. Si denoto como P
así al conjunto de los números primos, el teorema de factorización única nos dice que todo número natural que no es 1 es múltiplo de un número primo. Y eso quiere decir, en esta notación, que el conjunto n-1 es la unión de todos los MDPs, ¿de acuerdo? Donde P es un número primo. Ahora imagínense que el conjunto de los números primos es finito. Entonces, ay, qué cosa. Entonces, la unión que está aquí es una unión finita de cerrados, ¿de acuerdo? Y en topología, una unión finita de cerrados es un cerrado. Entonces, si el conjunto de los primos es finito, dijimos esta unión es cerrado. Pero esta unión coincide con este conjunto. Entonces, este conjunto es cerrado. Por tanto, su complemento, que es este singular, sería abierto. ¿De acuerdo? Pero ¿qué dijimos que le pasa? ¿Qué pasa en este espacio? Todos los abiertos no vacíos son infinitos. Y entonces no puede llegar a una contradicción, ¿no? Si supongo que el conjunto de los primos es finito, el singular del 1 sería abierto, contradicción. Por lo tanto, el conjunto de los primos es infinito. Aquí tenemos una prueba topológica de eso que luego hacemos en los cursos de Superior 1, ¿no? Bueno, no así, ¿no? Pero bueno, pues ya aquí está, digamos, un enlace entre la aritmética y la topología, ¿no? Bueno, pues Dirichlet probó en 1837 una conjetura que Gauss formuló por ahí de 1801 con respecto a este tipo de progresiones aritméticas. Lo que Gauss sospechaba es que en toda progresión aritmética, en donde el punto de inicio y el salto son primos relativos, debe de haber primos. Y debe de haber incluso una cantidad infinita de primos. Pues Dirichlet probó eso. Entonces, en términos de la topología de Golomb, lo que estamos diciendo es que cada elemento básico contiene una cantidad infinita de primos. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado se llama hoy en día el teorema de Dirichlet. Yo he visto una que otra demostración, incluso aquí alguien presentó alguna vez una prueba, y todas las pruebas que he visto son muy complicadas, usan lo que se llaman funciones multiplicativas, resultados de aritmética de números complejos. O sea, para un resultado que parece muy inocente, imagínense lo que se requiere, ¿no? Números complejos, y ahí es complicado la demostración. O sea, no se ve esta demostración ni en Superior 2, ni en un curso, en un primer curso de teoría de números en la facultad. Se requiere como que avanzar más para poder ver la prueba del teorema de Dirichlet. ¿Okay? Y lo que hizo Golomb, si se fijan, bueno, a ver, gracias al teorema de Dirichlet, el conjunto de los números primos sería denso en la topología de Golomb, ¿no? Porque dado un abierto no vacío, el abierto no vacío contiene un básico es de esa forma, es un PAB con A y B primos relativos, y el teorema de Dirichlet dice que en esa proyección tiene que haber un número primo. Por lo tanto, todo abierto no vacío le pega al conjunto de los primos, y eso es densidad de los números primos. ¿Okay? Pero Golomb se dio cuenta de que también se vale el regreso. Si suponemos cierto que el conjunto de los números primos es denso, en la topología de Golomb, entonces se vale el teorema de Dirichlet. Lo que estamos diciendo es que un resultado aritmético, que es el teorema de Dirichlet, es equivalente a un enunciado topológico, que el conjunto de los primos sea denso. Y eso es lo que pasa aquí. Se le llama aritmética topológica a este tipo de cosas, ¿no? De cuando tienes un resultado aritmético y para resolverlo usas técnicas topológicas. O al revés, o tienes un resultado de topología y para resolverlo te vas a la aritmética. Y entonces lo que hizo Golomb fue eso, ¿no? O sea, si el conjunto de los primos es denso, se vale el teorema de Dirichlet. Él lo que hizo Dirichlet es ver que si en la progresión PAB hay un primo, entonces hay dos primos. Y si hay dos primos, hay tres primos. Luego 4, luego 5, luego 6 y así. Por ejemplo, con el teorema de Dirichlet podemos probar que hay una cantidad infinita de números primos que terminan en 7, ¿no?
Si hubiera empezado la práctica con esa pregunta, ¿hay una cantidad infinita de números primos que terminan en 7? Pues sí, porque fíjense en la progresión P10-7. Bueno, la progresión que empieza en 7 y salta a 10. Sí, sí existe, pero están como que... Bueno, saco uno. Esta, ¿no? Los múltiplos de 10 terminan en 0, y si sumo 7, tengo una cifra que termina en 7, ¿no? Y como 7 y 10 son primos relativos, el teorema de Dirichlet dice que este conjunto pues es infinito, ¿no? Bueno. Entonces hay una infinidad de primos que terminan en 7. Está padre, ¿no? En el artículo donde prueba Gollum esto, lo que dice es, podríamos probar que el conjunto de los números primos es denso sin pasar por el teorema de Dirichlet. Así en el camino utilizar el teorema de Dirichlet. Dice, si logramos hacer esto, tendríamos una prueba topológica del teorema de Dirichlet. Pero dice Gollum, yo lo intenté, pero no me sale. Y desde el 57 Gollum puso la pregunta y al momento nadie la ha respondido. Gollum dice que si alguien logra probar que la densidad de los números primos no es consecuencia del... puede dar una prueba de que los primos son densos sin pasar por el teorema de Dirichlet, entonces seguramente tendrá que utilizar nuevas ideas topológicas y métodos muy poderosos. Así lo pone. Pero bueno, nadie le ha llegado a eso. Y al final de la plática voy a retomar esto que dijo Gollum, con otro tipo de topología. Entonces, de momento, pues eso es lo que voy a comentar sobre esta topología. Y quiero pasar a otra para presentarles otro tipo de resultados. Entonces, ahora voy a hablar de la topología del divisor. Dado un número natural n, en el conjunto O de n, voy a poner a todos los divisores del número n. ¿Ok? Los divisores positivos, ¿no? Y ahí viven el 1 y la n. Y por la transitividad de la divisibilidad, decir que n divida m es lo mismo que decir que los divisores de n son un subconjunto de los divisores de la m, ¿no? Y voy a denotar d de n a esto que está en rojito, ¿no? D de n va a ser los divisores de la n, pero contando a partir del 2. ¿De acuerdo? Obviamente en el D de 1 pues no hay nadie, ¿no? O 1 intersección con n2 es vacío porque pues sí, ahí cuento a partir del 2 y no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer con estos conjuntos O de n y D de n? Pues si los meto a una familia, esa familia es base de una topología para los naturales. No quiero hacer todas las demostraciones porque si no, no acabaría la plática hasta donde quiero llegar. ¿Ok? Entonces, créanme que es cierto eso. Ahí está la prueba como quiera. Entonces, la familia de los ODNs forman una base de una topología de los naturales. Y ahora voy a restringir todo a N2. Si tengo una topología en un conjunto, pues también puedo tener una topología en cualquier subconjunto de ese conjunto, simplemente restringiendo todo, como dice ahí, tau barrita N2, y en vez de poner tau barrita N2, voy a llamarle tau de D. Y la base, ¿qué base va a tener eso? Pues la base original restringida a N2. Entonces, cada O de N lo intersecto con N2 y dije que esos eran mis DDNs. Y pues aquí entra el vacío porque el vacío entra ahí por culpa del 1, ¿no? Pero en una base siempre puedo quitar el vacío, ¿no? Así que me quedo con las DDNs a partir del 2. Y entonces esta familia de DDNs es la que es base de la topología tau de D para N2. Acuérdense que N2 es contar a partir del 2. Los naturales 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿no?
Entonces voy a fijarme ahora en ese conjunto, en el N2 con la topología tau de D, que tiene como base a B de D. Y los elementos de B de D son las DDNs. Ahora sí, la D de divisor, ¿no? Para que quede claro que la D estoy hablando de divisores. Una propiedad más que tiene esa familia, bueno, esa topología, una propiedad que tiene la topología es que si un abierto se come un natural, ese abierto debe de comerse también a todos los divisores de ese natural. Es básicamente por la transitividad de la divisibilidad, ¿no? Entonces, un abierto se come al 4, por ejemplo, ese abierto se tiene que comer a todos los divisores, del 4. Aquí estarían en N2. En N2 los divisores del 4 serían nada más 2 y 4. ¿De acuerdo? Porque el 1 no juega, ¿no? Bueno, este resultado también sería válido si en vez de trabajar con N2 trabajo con todo N. Así que en todo N, todo abierto que tiene al 4 se comería al 4, al 2 y al 1. ¿No? ¿Entendió? Bueno, entonces así describimos la topología. La topología tau de D sería el vacío unión todos aquellos abiertos, tal que para cualquier elemento que tomen ese abierto, todos los divisores de ese abierto se quedan contenidos ahí en el abierto correspondiente. O sea, si un abierto tiene un elemento, el abierto se come a todos los divisores de ese elemento, ¿no? Ahora, ¿qué propiedades topológicas tiene ese espacio? Hablo aquí de T0, a lo mejor todos ya conocen lo que es T0. Para puntos distintos, dados dos puntos distintos, esos tiene que haber un abierto que se come a alguno de los dos, pero no a los dos. Y T1 quiere decir que para cada dos puntos distintos, ahí se puede escoger. Tiene que haber un abierto que tiene a uno de los dos y deja fuera al otro. O sea, para el X hay un abierto que tiene al X y deja fuera al Y. Y para el Y hay un abierto que lo tiene y deja fuera al X. ¿De acuerdo? Pues T1 implica T0 porque la diferencia fue cambiar la O por una I. ¿De acuerdo? Y este ejemplo, en estos espacios se vale, o sea, no se vale lo contrario, ¿no? O sea, son T0 pero no T1. No T1 porque el 2 y el 4 no los puedo separar. Todo abierto que tiene a 4 también tiene a 2. Entonces no puedo separar el 2 y el 4, ¿no? Por eso no es T1. Y T0, ahí está la pruebita, pero ahora te les voy a dar otro argumento que creo que es más fácil para que se convenzan de convencerse que es T0, aunque tampoco es que sea muy complicado. Pero bueno, estos son espacios T0, pero no T1. ¿Y qué pasa con el conjunto Mn aquí de los múltiplos del natural n? Bueno, con el simbolito ese que está aquí de CLNA, voy a denotar la cerradura de la A en el conjunto N con la topología esta tau. Y cuando pongo N2 sería cerradura, pero en la de N2 con la topología tau de D. ¿De acuerdo? Pues lo que pasa es que si quieres cerrar un singular, la cerradura de un singular son los múltiplos de ese singular. Ya sea que estés trabajando con los naturales o en N2. Es la misma formulita. La prueba no es nada complicada. Si tomas un punto en la cerradura y un abierto que tiene el punto, pues el abierto, tienes un punto en una cerradura, cualquier abierto que tenga el punto le pega al conjunto que cerramos, entonces ese abierto debe tener el punto X, y esto quiere decir que X debe estar en el O de Z, o sea, X tiene que ser un divisor de Z, y entonces el Z se convierte en un múltiplo de X, ¿no? Y entonces todo lo que vive en la cerradura del singular de X tiene que ser un múltiplo de X. Y la otra contención, pues tampoco es que sea muy complicada, ¿no? Créanme que esto funciona bien. Ahora, otro tipo de propiedades. Ya dije que conexo quiere decir que los únicos abiertos y cerrados son el vacío y el total. Pues hay una definición que es un poco más fuerte, que es ultraconexo. Se definió en 1976 por los cuates que están ahí, ¿no? Nanda y Panda. Suena como juego, ¿no? Nanda, Panda. ¿No? Pero bueno,
Ultraconexo quiere decir que el espacio no tiene dos subconjuntos que sean cerrados, no vacíos y ajenos. O sea, no pueden haber dos cerrados, ajenos, no vacíos. Y entonces todo ultraconexo es conexo. Es una cosa más fuerte que la conexidad. Bueno, pues estos espacios son ultraconexos. Y cuando uno estudia la ultraconexidad, hay un teorema que te dice que un espacio es ultraconexo si, solo si puntos distintos tienen cerraduras que se tocan. O sea, dados dos puntos distintos, sus cerraduras deben intersectarse. Bueno, pues tomamos dos puntos distintos, X y Y. ¿Quiénes son las cerraduras? Por los múltiplos. ¿No? Acabamos de ver eso, ¿no? La cerradura de este son los múltiplos de X, la cerradura de Y son los múltiplos de Y. ¿Y hay alguien que sea múltiplo tanto de X como de Y? Pues sí, su producto, ¿no? Está facilísimo, ¿no? Ver que los espacios son ultraconexos y por lo tanto son conexos. ¿De acuerdo? Vamos a otra definición. Perdón, pero en esta plática hay varias definiciones y pues yo no vi otra manera de cómo darlas sin tener que introducir todos estos conceptos. Ya sé que son muchos así de golpe, pero así son luego las pláticas, ¿no? En la topología, un defecto que tiene bueno, no es tanto defecto, pero una cosa que no cumplen los espacios topológicos es que la intersección arbitraria de abierto sea abierta, ¿de acuerdo? Y cuando sí pasa eso, decimos que el espacio se llama de Alexandrov, ¿de acuerdo? Entonces, en un espacio de Alexandrov, unir cualquier cantidad de vectores es abierta, intersectar cualquier cantidad de vectores es abierta. Y estos espacios fueron introducidos en 1937. Alexandrov le llamó espacios discretos, aunque hoy en día espacios discretos es otra cosa. O sea, que tenga la topología discreta, que todos los subconjuntos sean abiertos. Bueno, pues ¿qué tiene que ver Alexandrov con lo que estamos diciendo? Antes se los voy a hacer un poquito de emoción. Si un espacio es de Alexandrov y si le ocurre cumplir el axioma T1, ese espacio tuvo que haber sido discreto. O sea, esa es como que una de las razones por las cuales Alexandrov le llamó discretos a sus espacios, ¿no? O sea, a lo mejor él pensaba en el axioma T1, ¿no? Entonces, si un espacio de Alexandrov ha de cumplir un buen axioma de separación como T1, automáticamente caemos en la topología discreta. Y eso es fácil de ver, o sea, todo su conjunto, si tomo un B, su conjunto de X, ese B es la unión de los singulares, su complemento sería la intersección de los complementos de los singulares, pero en un espacio T1 cada singular es abierto, y entonces cada bicho de estos sería abierto, esto sería una intersección de abiertos, por tanto este es un abierto, y entonces el B es cerrado. Y como esto pasa para cada subconjunto B, pues todos los subconjuntos de X son cerrados. Y ya, ¿no? La topología es la discreta. Y al revés también, o sea, no es tan complicado ver que eso pasa. Y vean, cuando están en topología, se les dice que el interior de una intersección no coincide con la intersección de los interiores. Pero en un espacio de Alexandrov, eso incluso lo caracteriza. Un espacio de Alexandrov, si para cualquier familia de subconjuntos, el interior de una intersección coincide con la intersección de los interiores. Y pues, ¿qué otro esperaríamos? La cerradura. La cerradura de una unión arbitraria no coincide con la unión de las cerraduras, en general. Pero cuando sí coinciden, eso caracteriza a los espacios de Alexandrov. Entonces es como el teorema gemelo, ¿no? O el teorema dual, el 8. ¿Entendió? Y ahora aquí entran los copos. Tengo un conjunto parcialmente ordenado, digamos X con la relación de orden menor o igual. Dado un punto voy a definir su conjunto alto, como esta flechita para arriba. ¿Y quiénes son los que viven en el conjunto alto? Son todas las cosas mayores o iguales a ese elemento, ¿no? A los que están arriba de él, ¿no? Con respecto al orden parcial. Pues bueno, la familia de los conjuntos altos es una base de una topología. Si empiezo con un espacio de esos, parcialmente ordenado, y me fijo en la familia de los conjuntos altos, esa es una base para una topología de X. Y la topología termina siendo de Alexandrov y T0. ¿Se entendió? O sea, nada más con empezar con un conjunto parcialmente ordenado y hacer esto,
obtengo un espacio de Alexandrov que además es T0. ¿Pero qué creen? Esto que les estoy contando no solo es de ida, sino también de vuelta. Si empiezo con un espacio de Alexandrov y T0, a partir de ahí puedo definir una relación de orden parcial. ¿Sí? Haciendo eso, defino X, bueno, X tau es el espacio de Alexandrov, y mi relación va a ser X menor o igual que Y con respecto a esa tau. Y para que X sea más chiquito que Y, ¿qué debe de pasar? X tiene que estar en la cerradura del singular de Y. Bueno, pues eso es un orden parcial. Si quieren, hagan las cuentas de qué es antisimétrico, de qué es antisimétrico, reflexivo, simétrico y transitivo, ¿no? Eso es un orden parcial. Y además pasan esas dos cosas. A ver, ¿qué significa la primera? Esto se lee de abajo para arriba. Si empiezas con un orden parcial y te fijas en la topología inducida, pues ya tienes un espacio topológico. Y ese espacio topológico induce un orden parcial, que sería este. Entonces, el orden parcial inducido por la topología inducida por el orden parcial original, ¿quién es? El orden parcial original. ¿Sí se entendió? O sea, es como que esto va es biyectivo, ¿no? O sea, vas y regresas y regresas bien. Y si regresas y vas, también regresas bien. O sea, aquí empiezas con un espacio topológico, te fijas en el orden parcial inducido y luego en la topología inducida por ese orden parcial inducido. Pues, ¿qué recuperas? Haciendo todo este caminito, te quedas con la topología con la que empezaste. O sea, esa es una buena manera de ir y regresar. Entonces, pues ya está, ¿no? Y ahora, ¿qué rollos con el espacio este? Pues es de Alexandrov. En nuestro espacio N2 con la topología del divisor es de Alexandrov. Bueno, vamos a ver. Tómense dos puntos distintos y vamos a definir, vamos a decir que X es menor igual, X está antes que Y. Sí, solo sí, el de la derecha divide el de la izquierda. Eso es reflexivo, ¿no? X es menor o igual a X porque X divide a X. Es antisimétrico. X menor o igual a Y y Y menor o igual a X quiere decir Y divide a X y X divide a Y. O sea, X y Y son iguales. Estamos en N2, con cosas positivas, ¿no? Y es transitivo. X menor o igual a Y y Y menor o igual a X significa Y divide a X y Z divide a... ¿qué? No, X menor o igual a Y y Y menor o igual a Z significan Y divide a X y Z divide a Y. Por la transitividad te llevan a que Z divide a X, o sea, X menor o igual a Z. Y entonces, esta relación es un orden parcial. ¿Y qué dijimos hace ratito? Si tengo un orden parcial, la familia de los conjuntos altos es una base. Pero ¿quiénes son los conjuntos altos? Como la relación va al revés, los conjuntos altos son los divisores, ¿no? El conjunto alto de X son las cosas que están arriba de X. O sea, son las cosas, las Y que dividen a X, o sea, justo los divisores de X. Y así empezamos, ¿no? Así empezamos con la base esta, ¿no? O sea que la base que le dimos a este conjunto N2 termina siendo la base de los conjuntos altos. Y entonces, ¿pero qué comentamos hace rato? Cuando empiezo con un orden parcial y me fijo en la familia de los conjuntos altos, la topología que se obtiene es Alexandrov y T0. O sea, el espacio topológico que se obtiene haciendo esto tiene que ser de Alexandrov y T0. Entonces, esta sería como que una manera más rápida de ver por qué era T0, ¿no? Y por eso no lo quise decir antes, ¿no? O sea, no me detuve en la demostración. Entonces, este espacio es de Alexandrov y de volada te sale T0. Ahora, a ver, acuérdense que el teorema fundamental de la aritmética dice que todo número natural a partir del 2, o sea, todo elemento de N2, una de dos, o es un número primo o es un producto de primos, de manera única, ¿no? Salvo el orden de los factores. Y aquí mi letra P esa especial es como que el conjunto de los números primos. A ver, permítanme enunciar el siguiente teorema así. Si el teorema fundamental de la aritmética se cumple, ya sabemos que se cumple, ¿no? Pero déjenme nada más por capricho enunciarlo así. Si el teorema fundamental de la aritmética se cumple,
el conjunto P de los números primos es denso, también es denso. O sea, ya dijimos que ese conjunto P era denso en la de Golomb, pero ese conjunto P sigue siendo denso en esta otra topología. ¿Por qué? Tómense un abierto no vacío y tómense un natural n. Pues ese abierto se come, un natural n tal que el abierto se come a todos los divisores de n, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a esa n? Como esa n la tomamos en n2, pues, ¿qué le toca hacer a la n? O un número primo o un producto de primos. O sea, o la n es primo o algún primo divide a la n, ¿no? Y que un primo divida a la n quiere decir que ese primo está en el ADN. Pues en cualquiera de los casos, el conjunto U le pega al conjunto de los primos, ¿no? Y eso es de la densidad. ¿Pero qué creen que también va a pasar? O sea, ¿por qué enuncié el teorema así? Como un sí entonces. Porque en el 2024 Jigsaw Macías hizo ver que si el conjunto de los números primos es denso, se vale también el teorema fundamental de la aritmética. O sea, aquí tenemos otra vez un enunciado aritmético que es el teorema fundamental de la aritmética equivalente a un enunciado topológico, que es el conjunto de los primos es denso. Ahora, ¿y por qué será cierto este? ¿Qué hice? Bueno, como el espacio de este N2 es de Alexandrov y el conjunto de los primos es denso, pues ¿qué pasa? La cerradura del conjunto de los primos es todo N2. Ahora vean el conjunto de los primos como la unión de los singulares. Entonces tengo aquí, o sea, este conjunto P es la unión de los singulares. Entonces la cerradura de P sería la cerradura de esta unión. Pero ¿qué les dije hace rato? En un espacio de Alexandrov, cerradura de unión coincide con unión de cerraduras. Entonces esto es unión de cerraduras de singulares. Pero ya sabemos cómo calcular la cerradura de un singular. Son los múltiplos de ese singular. ¿Sí? Entonces, todo N2 es la unión de los múltiplos de esos primos. O sea, con la unión de los múltiplos de todos los primos, tengo todo N2, barro todo N2. Entonces, tomen un elemento en N2, X. Este elemento X está aquí. Si está aquí la X, también está en esta unión. Entonces, esa X tiene que ser un múltiplo de algún primo, ¿no? Entonces, existe un K1 tal que la X es P1 por K1. Si este K1 vale 1, X sería P1, o sea, X sería un primo. Y si la K1 no es 1, es porque por lo menos vale 2. Y entonces estás en el lado izquierdo, la K1. Y entonces estás en el lado derecho. Entonces el K1 sería múltiplo de otro primo. O sea, P2 por K2. ¿Sí ven? Pero ¿qué pasa entre el K1 y el K2? K2 tiene que ser más chiquito que K1 y K1 era más chiquito que la X porque son divisores. ¿De acuerdo? Y repetimos el cuento, ¿no? Cuando hablas con K2, una de dos, o K2 es primo, en cuyo caso, si K2 es primo, K1 sería P2 y entonces el X sería P1 por P2. Entonces X sería ya un producto de dos primos. Pero si el K2 no es primo, pues está en el lado izquierdo de la unión que dije hace rato, entonces está en esa unión, entonces el K2 sería múltiplo de un tercer primo. O sea, K2 sería P3 por K3, como está ahí en rojito. Y otra vez, ¿qué le pasa al K3? Tiene que ser más pequeño que K2, que era ya más pequeño que K1, que era más pequeño que la X. Y así me sigo. Y este argumento tiene que terminar, ¿no? Porque entre el 1 y X hay una cantidad finita de números, ¿no? Entonces, cuando termine este argumento, pues ya tengo que el entero X era un producto de primos. ¿De acuerdo? Y la unicidad, pues es fácil también de ver, ¿no? O sea, la unicidad no tiene mucho chiste. Bueno, el orden aquí se puede hacer. No cuesta mucho trabajo ver eso de la unicidad. Pero entonces, otra vez estamos diciendo, pues,
el conjunto de primos es denso si y solo si el teorema fundamental de la aritmética se cumple. No sé si ustedes ya sabían que el teorema fundamental de la aritmética es equivalente a este enunciado topológico. ¿Ande? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué fue lo que propuso Gollum con otra topología? Si queremos probar el teorema fundamental de la aritmética de manera topológica, tendríamos que hacer ver que el conjunto de los primos es denso sin usar en el camino el teorema fundamental de la aritmética. Así como dije antes, para ver que se puede probar que el conjunto de los primos es denso sin pasar por el teorema de Dirichlet, eso daría una prueba del teorema de Dirichlet. Bueno, si podemos probar que el conjunto de los primos es denso sin usar el teorema fundamental de la aritmética, tendríamos entonces una prueba topológica del teorema fundamental de la aritmética. ¿Y qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Jason, en el mismo artículo de hace ratito, que Jason Macías hizo ver que sí se puede probar que el conjunto de los primos es denso sin usar en el camino el teorema fundamental de la aritmética. Y entonces el teorema fundamental de la aritmética es consecuencia. Eso daría una demostración, pues, topológica. Les voy a contar un poquito de cómo va la prueba. Entonces, si el conjunto de los primos no fuese denso, entonces hay un abierto no vacío que no tiene primos. En ese abierto no hay ningún primo. Y entonces, para cualquier natural que demos, bueno, pues este abierto se come un básico, que es un DN. Y en ese básico de DN no hay ningún primo. ¿De acuerdo? Entonces, la N no es primo y ningún divisor de N puede ser primo y tampoco puede ser producto de primos ni nada, o sea, porque no se va, ¿de acuerdo? Porque si algún divisor de N es un producto de primos, entonces hay un primo que en DDN y nos dijimos que no, ¿verdad? Entonces, ningún elemento de DDN puede ser primo ni producto de primos. Y entonces me fijo en todos esos cuates, en todos los elementos de N2, tales que en su conjunto de divisores no hay ningún primo. Pues ese conjunto va a ser abierto. Y si te fijas en ese otro conjunto, en los que sobran, en los D de Y de los que sobran, ese otro conjunto también va a ser abierto. Es la pura idea, no quiero entrar en detalles. Y esos dos abiertos no vacíos no se pueden tocar, porque uno es lo que le sobra al otro. Entonces, ¿qué acabamos de hacer ver? El conjunto N2 se puede escribir como la unión de dos abiertos no vacíos. O sea, el conjunto N2 no es conexo. Pero, ¿qué les dije hace rato? El conjunto N2 es ultraconexo y por lo tanto conexo. O sea, la conexidad es la herramienta que Jason Macías utilizó para darse cuenta que se puede probar la densidad de los números primos en esta otra topología sin pasar en el camino por el teorema fundamental de la aritmética. Y por lo tanto, pues tenemos una prueba topológica del teorema fundamental de la aritmética. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la idea, ¿no? Si quieren ver el artículo es este. Esta es la referencia del artículo de Jason Macías. Este es algo reciente. Ahora otras cosas, ya nada más como para terminar esta parte con matemáticas. Con los múltiplos de una cantidad finita de elementos de N2, no puedo llenar a todo N2. ¿Sí queda claro? Es lo que dice el teorema ¿no? O sea, si te fijas en una cantidad finita de naturales a partir del 2 y luego en sus múltiplos y unes todos esos múltiplos, no puedes llenar a todo N2. ¿Quién se te escaparía? Te escaparía el producto de todos esos números que tomaste más 1. Este número se escapa a esa unión, ¿no? Y esto de producto de más 1, ¿a qué se parece? Pides, ¿no? Pero usado con otro espíritu, ¿no? O sea, para eso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dijimos hace rato? Si
si el conjunto de los números primos fuese finito, hicimos ver que N2 era la unión de los múltiplos de todos los primos, ¿no? Cuando les dije hace rato que cuando hicimos ver, bueno, ¿estaba eso? Ahí, ¿no? O sea, como el espacio es de Alexandrov y P es denso, N2 es la unión de los múltiplos de todos sus primos, ¿no? Si esta unión fuese finita, o sea, si el conjunto de primos fuese finito, N2 sería la unión de los múltiplos de una cantidad finita de números que acabo de decir que no se puede, ¿no? Por lo tanto, el conjunto de los primos se tiene que ser infinito. Esta es otra prueba de que el conjunto de los primos es infinito, usando ahora la topología esta de la división. Muchas gracias por la plática. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? Buenos días. Disculpe por llegar un poco tarde, pero lo venía viendo por YouTube. Vi que definió esta operación en la que a un orden parcial le asigna su topología de Alexandrov, que es T0, y eso lo puede regresar. ¿Hay forma de volverlo, digamos, esto, una equivalencia entre la categoría de órdenes parciales y espacios de Alexandrov T0? Pues es esa. Es justo eso que acabamos de decir. Ok. Categorías serían como que no me acuerdo cuál es el término para categorías igualitas, isomorfas, equivalentes, eso serían así por lo que hice ver. ¿Cómo se definiría? Ajá. Te lleva a uno de espacios de Alexandrov, T0. Ok. Más que nada era la pregunta cómo se definiría el funtor en justo funciones que respeten el orden. Digo que la definición sería un poco extraña, pero el funtor a cada menor igual le asocia su tau de D, ¿no? O sea, su tau menor igual, ¿no? O sea, si vas a las topologías, ¿no? A los espacios topológicos, todo depende de cómo lo enuncias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Buenas. ¿Esto se puede extender a los enteros? Hay unas cosas sí. No todo lo de Golomb se puede pasar a los enteros porque luego hay cosas que se trivializan. O sea, la topología de Golomb nació a partir de la topología de Fürstenberg, que sí se definen los enteros, sin la condición de que ya ves que son progresiones aritméticas, de que el punto de inicio y el salto sean primos relativos. Fürstenberg no utilizó esa condición, pero hay artículos en donde ven que si la topología de Golomb se extiende a los enteros, muchas cosas se trivializan. Entonces está bien así en naturales. Gracias. Se puede extender a anillos, o sea, Anillos. a grupos. Hay topología de Golomb con anillos, hay mucho trabajo de esas cosas con álgebra, sin que tengan que ver aquí con los enteros necesariamente naturales. Semigrupos también se pueden ver. Ok. Sí. Por ejemplo, los dominios de factorización única. Sí, ¿no? Sí. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que no tenemos tampoco comentarios. Bueno, comentarios sí en el Facebook diciendo que es una preciosa plática. Gracias. Saludos desde Argentina. Desde Argentina. Sí, nos están viendo, pero creo que preguntas no había. No sé si alguien más quiere aprovechar. Bueno, pues si no, le agradecemos otra vez a Gerardo por su plática. Y los esperamos el próximo jueves con la plática de la doctora Eugenia O'Reilly de aquí del Instituto de Matemáticas. Y era grafibanderas. Bandegráficas. Bueno, nos vemos en una semana.